Hoy día que nos vamos a preparar para la Cena del Señor, quiero ir a un texto que siempre me ha llamado mucho la atención, un texto que nos hace un llamado a un mandamiento que necesitamos repasar muchas veces durante nuestra vida como cristianos, porque es algo que nos pasa todos los días. Esto nos pasa a nosotros todos los días. Por favor, vayan a 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Vamos a leer solamente del versículo 3 al versículo 5. Hermano Michelson, si nos puede leer, por favor, esos 3 versículos. 3, 4 y 5, por favor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Como lo hemos visto, amados hermanos, en otras ocasiones, nuestro Señor nos ha escrito mucho sobre el entendimiento, lo que pasa aquí, lo que pasa en nuestra mente. La razón es simple, ya que toda comunicación que nosotros vayamos a tener entre Él y nosotros va a ser en este ámbito, en el ámbito de la mente, de los pensamientos, del entendimiento. También hemos entendido que como creación de Dios somos alma y espíritu. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros tenemos un cuerpo, pero no somos cuerpo. Somos alma y espíritu que está dentro de este cuerpo. Lo que vemos afuera es un envase. Eso se muere. Eso se vuelve a la tierra. Pero tú estás adentro. Y tú eres alma y espíritu. Y tu alma y tu espíritu van a vivir para siempre. Ojo. El alma es la mente, es el entendimiento, es lo que la Biblia también dice, el corazón del hombre. Y con eso en mente, les invito a que oremos para que el Señor ahora nos hable a través de este texto. Padre amado, inclinamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu delante de ti en esta tarde para pedirte, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas hablando a todos nosotros para que entendamos lo que aquí nos estás diciendo, porque esto es algo que nos sucede todos los días, a cada instante. No es algo que nos va a pasar algún día, sino que nos pasa todos los días y por eso necesitamos poner atención a estas palabras. Glorifícate, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Fíjense bien lo que está escrito acá. Este texto nos va a ayudar a comprender lo serio que es nuestro problema. Nosotros tenemos un problema del cual no nos damos cuenta. Pero todos los días. ¿Y dónde radica este problema? Esto nos va a mostrar dónde está el problema. Tenemos un problema, pero ¿dónde está ese problema? Por eso pongan mucha atención en lo que está escrito. En otras palabras, no quiten la vista de aquí del texto. Mantengan la mirada en el texto para que ustedes puedan entender lo que el Señor nos está diciendo acá, justamente porque es muy importante. Este texto se compone de 2 partes. Como toda la escritura se interrelacionan, esas 2 partes están muy relacionadas. Primero va a haber una afirmación categórica. Eso significa que el Señor Jesucristo está diciendo algo que da lo mismo lo que el mundo piense, da lo mismo lo que tú digas. Esa es una verdad. Y se acabó, no podemos debatirlo, es así. Aunque puede ser una verdad muy corta, pero es una verdad muy profunda.
Dice, pues, aunque andamos en la carne, versículo 3, estamos solamente en el versículo 3 al 5. Pues, aunque andamos en la carne, andamos, la palabra andar significa vivir, existir. Nosotros existimos acá en la tierra, en la carne. Vuelvo al tema del cuerpo. El cuerpo, el envase, a eso se refiere la carne. Somos seres humanos, personas que están condicionadas por este envase. Depende de lo que este envase siente, tú eres muchas veces. Si se siente mal el envase, si tiene dolores, tú te sientes mal, ¿no es cierto? A veces los dolores te hacen sentir enojado. A veces el cuerpo se cansa y tú quieres dormir, no quieres trabajar. El cuerpo nos condiciona. Pero miren lo que dice a continuación ahí en el versículo 3. Aunque andamos en la carne, no militamos. Ahí viene el mandamiento. No militamos según la carne. Militar es una palabra militar, viene del ejercicio militar. Es batallar, es guerrear, pelear. Nosotros no peleamos, no batallamos según la carne, aunque andamos en la carne, pero nosotros no militamos según la carne. Eso es algo que muchas veces a nosotros se nos olvida, hermanos amados, de que nosotros estamos en una guerra espiritual. Se nos olvida. Decimos, estamos con mucho trabajo, estamos con problemas físicos, estamos con problemas de plata, creemos que esa es la guerra que tenemos. Sí, es verdad que aquí en la tierra muchas veces vamos a tener dificultades en muchas áreas, pero como hijos e hijas de Dios, nosotros ahora, que dice en Efesios capítulo 6, miren, vayan a Efesios capítulo 6, ahí lo dice con todas sus letras. Miren lo que dice en el capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esa es nuestra verdadera situación, sin darte cuenta, porque no lo ves, una guerra espiritual. Los espíritus están alrededor nuestro, no los vemos, y quieren molestarnos todo el día, todo el tiempo. Y por eso dice que aunque andamos en la carne, aunque estamos en este cuerpo, no vamos a tener una guerra con los espíritus en la carne. Por eso dice que no vamos a luchar contra otros cuerpos, contra otras personas. Aunque los espíritus van a usar a otras personas para atacarnos. Sí, van a usar a la gente que está en el mundo para decirnos cosas feas, para maltratarnos, para engañarnos, para abusar de nosotros. Van a usar, porque son hijos del diablo. Los que están en el mundo son hijos del diablo. Nosotros somos hijos de Dios. Pero, ojo, la guerra es contra el mundo espiritual. Entonces, nosotros no vamos a tener una guerra como la tiene el mundo. El mundo tiene guerra constantemente a través de las religiones, a través de la política, los profesores en el colegio, en las universidades, los periodistas, todos ellos están en guerra, mintiéndose, diciendo, tú eres esto, tú eres malo, el otro es bueno, el otro... Puras mentiras. Viven en el mundo de las mentiras y tienen guerra entre ellos. Nosotros no. Nosotros no tenemos guerra con ellos. No tenemos guerra con ningún ser humano, pero todos los días nosotros tenemos una guerra espiritual. Y aquí viene algo interesante. Hay dos textos que los quiero citar para que ustedes los tengan. Está en 1 de Timoteo 6:12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Y una pelea, no una pelea así como con dos palitos. Yo te pego a ti, tú me pegas a mí con dos palitos y hacemos una pelea. No, la palabra pelear es cuando dos
personas se tiran y se tiran al suelo y se pegan y una pelea agonizante, a muerte. Eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla. El problema es que nosotros no lo tomamos en serio. Nuestro gran problema es que nosotros, como no vemos a los espíritus, nosotros no estamos peleando con ellos así, porque no los vemos. Pero tenemos que tener cuidado. Y por eso pongan atención a lo que vamos a leer aquí en este texto. Pongan atención. También en 2 de Timoteo también dice, he peleado, Pablo está dando su testimonio, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Ya? Él sabe que él peleó una batalla, una verdadera guerra. Pero miren lo que dice ahora. Ahora pasamos al versículo 4. Dice ahí, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra batalla, de nuestra guerra, no son carnales. Fíjense en eso. Nuestras armas no son carnales, como las armas del mundo. ¿Cuáles son las armas del mundo? La inteligencia, la astucia, el poder, la belleza física, la sensualidad, la sabiduría del mundo, las palabras persuasivas. Esas son las armas del mundo. Nosotros no usamos esas armas. Por eso hay tantas advertencias. Hay advertencias. Miren las advertencias que se nos dicen aquí. Son dos advertencias. Una está en Colosenses y la otra está en Efesios. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Gracias, Reina. ¿Ya? Filosofías, tradiciones, sutilezas, rudimentos del mundo, estratagemas de hombres, doctrinas de hombres, artimañas del error, todas armas del mundo. Así el mundo. Por eso les dije que el mundo usa todos los campos, el campo de la religión, el campo de la política, en las universidades, en los colegios, en los medios de comunicación, ahí está la guerra. ¿Y qué usan? Usan eso, la filosofía, todo eso. Hablan cosas, puras mentiras, pero hablan. ¿Y qué pasa con nosotros? Creemos esas mentiras. Ese es nuestro problema, creemos esas mentiras. El Señor nos dice, no se metan con el mundo. No se metan. ¿Cuáles son nuestras armas? No son las armas del mundo. Nosotros sí tenemos armas, pero no son carnales. ¿Se han puesto a pensar cuáles son las armas que tú tienes todos los días? ¿Las puedes usar? ¿La oración? La palabra de Dios. La fe. La fe. El perseverar en Cristo, el aferrarse a Cristo, el meditar en Cristo, el estar en las cosas del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Buscad primeramente, ¿quién lo sabe? El reino. El reino de Dios. El reino de Dios y su justicia. Busquen eso. No estén preocupados de lo que está pasando en el mundo. Dejen al mundo. Dejen que el mundo se vaya al infierno, porque se va a ir al infierno. Tú no puedes hacer nada. Pero busca primeramente el reino de Dios. Ora, lee la palabra, estudia la palabra, ven al culto. Eso sí, esas son nuestras armas. Es la única arma que tú tienes para defenderte contra los demonios. Las armas son espirituales, son armas espirituales que nosotros debemos usar. ¿Cómo termina el versículo 4? Y aquí viene la segunda parte. Son poderosas en Dios. Primero, son poderosas en Dios. ¿Ya? La verdad, una arma que nosotros tenemos ahora, que es la verdad de Dios, es la palabra de Dios.
A esta verdad que las armas espirituales son poderosas en Dios, muchos cristianos todavía no creen de todo corazón. ¿Por qué? Porque no las usan. Por eso no usan las armas de Dios. Viven la vida tratando de resolver los problemas por sí mismos. Y se frustran, y se enojan, y se amargan, se enferman, porque tratan de resolver los problemas con las armas del mundo y no con las armas de Dios. Parece raro decir que hay algunos que todavía no le creen a Jesucristo y no van a usar las armas espirituales que están a nuestra disposición. Y aquí entramos en el terreno de lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué dice al final del versículo 4? Destrucción de fortalezas. Aquí pongan atención. Esto parece raro lo que está diciendo acá. Porque está diciendo que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. La palabra destrucción significa igual que demoler un edificio. Demoler un edificio. Cuando demueles un edificio no queda nada. Queda un montón de piedras. No se reconoce nada. Destrucción de fortalezas. En este caso, fortalezas, la palabra fortalezas significa aquellas cosas que... ¿Usted sabe lo que es una fortaleza? Es un lugar que es construido para protegerse del ataque de otros. Muros gruesos, pueden resistir cañones, pueden resistir granadas, no se quema, es una fortaleza, es algo que se protege para que el enemigo no me pueda atacar. Yo levanto una fortaleza. Y ahora la pregunta es, ¿dónde están estas fortalezas que tengo que destruir? Dice acá que están en la mente, en el entendimiento, tu alma. Ahí están las fortalezas. ¿Qué son estas fortalezas? ¿Cómo se fueron levantando? Tú las fuiste aprendiendo. Tú fuiste aprendiendo desde niño distintas cosas de tus padres, de los profesores, en el mundo donde tú vivías, de tu sociedad, de tus tíos, de tus abuelos, etc. Tú empezaste a aprender cosas y las empezaste a escuchar. Y de a poco esas cosas se fueron formando en ti. Al principio, si tú tenías una idea, entonces venía un adulto y te decía, no, eso está malo. Y tú lo creías y ahora cambiabas tu mente. Pero cuando ya eres un adulto, no te cambian. No te cambian la mente tan fácilmente. Ya te hiciste una idea. Y ahí se armó una fortaleza dentro de tu mente. Y eso se llaman conceptos, prejuicios. Cuando la gente dice mi opinión, yo voy a dar mi opinión. Esa es una fortaleza que está ahí. La vanagloria y todo eso viene de las cosas que nos están pasando a nuestro alrededor. Todos, desde niños. Nailea ya está empezando a entender cosas. Y a medida que ella va a ir entendiendo, hay ciertas cosas que se le van a quedar grabadas. Eliani ya tiene mucho más ideas que Nailea. Neldín tiene mucho más que Eliani. Y así, si nosotros seguimos, a medida que vamos por las edades, y yo que soy el mayor, tengo mucho más ideas que ustedes. Y tengo mucho más fortalezas en mi mente que ustedes, que están todavía creciendo, todavía aprendiendo. Esas son las que están ahí en la mente. Y aquí dice que tenemos que destruirlas. Dice, para destrucción de fortalezas. ¿Qué cosas? Las armas espirituales, las armas que no son carnales. La oración, la fe, la verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor mismo, el Espíritu de Él que está en nosotros, que nos puede enseñar. Esas son las armas que tenemos que empezar a usar. Para entender esto, el Señor ahora nos dice algo también muy importante en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. El que lo encuentre, que lo lea, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Ok, Neldi, por favor.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se fijan cómo el Señor nos habla porque Él sabe que nuestro entendimiento juntó. Es como que a medida que fuiste creciendo, fuiste juntando ideas, pensamientos, conceptos, cosas que tú creíste y se fueron quedando en tu cabeza. Y aunque el otro, por ejemplo en el Dinie y el Yani, van a tener distintas ideas a medida que crezcan. Aunque sean hermanas, aunque estuvieron juntas, aprendieron juntas, pero van a tener distintas ideas. Y cuando sean adultas, ellas dos van a pensar distinto. Se van a querer porque son hermanas, pero van a pensar distinto. Y lo mismo nos pasó a nosotros con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros, etc. Aprendimos las mismas cosas, pero al final tenemos otras ideas. Y por eso nos separamos y seguimos nuestro propio camino. Porque tenemos otras ideas, tenemos otras fortalezas en nuestra mente. Pero nuestras armas no son carnales, porque nosotros no estamos luchando contra ideas humanas. Nosotros estamos luchando contra ideas que el diablo, con sus huestes, quiere poner en nuestra mente, como lo hace con el mundo. El mundo le cree al diablo, y Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan? Ahí en Juan capítulo 8, les dijo a ustedes los fariseos son hijos del diablo porque ustedes los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre. ¿Y quién era el padre de ellos? El diablo. Hoy día llegamos a lo que nos convoca hoy día. ¿Qué nos convoca? Quebrantar nuestras almas. Literalmente tomar nuestra alma y romperla. Miren lo que dice. Este quebrantamiento de nuestras almas, de nuestra mente, va a suceder por medio de dos cosas. Miren lo que dice aquí. Y lo va a decir aquí en el versículo 5. Fíjense bien, el primer mandamiento que es sumamente perfecto y va directo al problema. Primero dice, ¿qué cosa que hay que hacer? Hay que derribar argumentos y altivez. Derribar argumentos y altivez. Pongan atención a estas cosas. Para entender lo que el Señor nos está diciendo aquí en el versículo 4, eso de destruir las fortalezas, para saber cómo hacer eso, cómo destruyo yo esas fortalezas, para saber cómo hacerlo, tenemos que poner atención a lo que se nos manda acá en el versículo 5. Estas dos cosas que menciona el Señor por medio de su Espíritu Santo son las dos cosas precisas, justas, no necesitamos más. Si tú sabes, entiendes bien estas dos cosas, vas a poder destruir esas fortalezas. Todo hijo del diablo que está bajo el poder del espíritu del príncipe de la potestad del aire, como dice en Efesios capítulo 2, va a presentar estos dos síntomas. Son síntomas de nuestra naturaleza humana. ¿Se acuerdan que la naturaleza humana es nuestra enfermedad? ¿Es la enfermedad que tenemos? Todos tenemos la misma enfermedad y por eso todos pecamos. Síntomas, tiene síntomas. ¿Y cuáles son los dos síntomas que dice aquí el Señor? Argumentos y altivez. Argumentos es cuando la gente dice, no, si yo sé. No, Jenner, tú tienes que hacer esto. No, Jenner, no hagas eso está malo, eso está malo. No, pero tú tienes que hacer esto, Jenner. Te lo dicen con tanta convicción, con argumento. Empiezan a decir, no, es que esto es bueno por esto. Y lo otro es cuando actúan con altivez. Te dicen, no, Wilfrid, no, tú no sabes nada, Wilfrid. Yo sí sé. Tú eres un ignorante, Wilfrid. Te empiezan a decir así. Tú tienes que aprender. Tú no sabes nada. Esos altivez. Cuando soberbia, cuando creen que son mejores que los otros. Son igual de ignorantes que todos. Todos necesitan al Señor por igual. Y por eso el Señor lo dejó escrito. Ahí en Romanos capítulo 2 o capítulo 1 dice justamente que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Ellos dicen, no, nosotros sabemos, el mundo dice que sabe. Se hicieron necios, literalmente. Eso dice el Señor. Pero ellos dicen que saben.
Juran que saben lo que están haciendo. Lo que no saben es la verdad. Y porque no saben la verdad, se van a ir al infierno. Sin embargo, aquí nuestro Señor no nos está hablando de los inconversos, está hablando de nosotros. Sí, amado, te está hablando a ti y a mí. Acuérdense que esto es para nosotros. Esto no es para decir lo que el mundo hace, sino que es para nosotros. Como lo decíamos antes, nosotros todavía estamos cargados de muchas cosas con las que nos habíamos contaminado en el pasado. ¿Cómo nos habíamos contaminado? En el colegio. Los profesores nos dicen, así es la vida. Después llegas a la universidad, llegan los otros profesores y dicen, no, es así la vida. Después tú sales y los familiares te dicen, y los políticos te dicen, y otra cosa. Nos habíamos contaminado antes de nacer de nuevo. Y con muchas otras cosas, lamentablemente, hoy día todavía nos seguimos contaminando porque todavía escuchamos noticias y sin darnos cuenta las vamos creyendo. ¿Cómo sabemos esto? Cuando comenzamos nosotros a debatir en las cosas que el Señor dejó escritas. ¿Cuántas veces se han encontrado ustedes con cristianos? Estoy hablando de cristianos que te dicen, no, hermana, no, no, así no. Tú tienes que ser feliz en las cosas del Señor. No, si ser cristiano es fácil. No, si basta con que tú vayas a la iglesia y vas a ser bendecido. Y empiezan a decirte montones de cosas que no son ciertas. ¿Pero por qué? Porque se llenaron de ideas en su cabeza. Y tienen fortalezas, argumentos, y ellos creen que están bien en las cosas del Señor, pero no tienen idea lo que dice la palabra. Tú les preguntas y les dices, hermana, ¿pero dónde dice? No, si el Señor lo dice, el Señor, ¿pero dónde lo dice? Muéstrame. Y no sabe. Entonces, para que seamos verdaderamente capaces de destruir las fortalezas que tenemos en nuestra mente, tenemos que hacer exactamente lo que el Espíritu de Cristo nos dice acá. ¿Qué nos dice ahí en el versículo 5? Derribar, botar al suelo, literalmente botar argumentos y altivez que hayan en ti. Todavía queda ahí altivez y argumentos en ti que tienen que ser derribados. Estos argumentos tienen una característica. Ahí dice, ¿qué dice ahí? Estos derribando argumentos y altivez, ¿qué cosa dice? Que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuidado, ahí está. No cualquier argumento, porque nosotros tenemos argumentos bíblicos para defender nuestra fe. Sí, pero cuando la gente empieza a darte argumentos de que tú, por ejemplo, puedes perder la salvación, y dice, no, pero sí, dice ahí en Apocalipsis, y dice ahí en Hebreos, y dice ahí que tú puedes perder la salvación. Y ellos empiezan con argumentos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tú tienes que usar la palabra para derribar, para sacar esos argumentos de la mente. Y decir, no, la salvación no se puede perder. Porque Jesús dijo en el capítulo 10 que Él nos tiene en su mano y que nadie nos puede sacar de la mano de Él. ¿Cómo puedo perder mi salvación? ¿Me entiendes? Tienes que derribar esos argumentos. Y mucho más cuando hay cristianos que son soberbios, que tienen altivez, que dicen, no, es que yo estudié, yo sé mucho. Hay que, de eso, y hay que tener cuidado con eso, porque esos son como verdaderos enemigos en nuestra mente, porque van en contra del conocimiento de Dios, cuando están en desacuerdo con lo que dice la palabra. Pero no solo es suficiente derribar esos argumentos con la verdad que Cristo Jesús nos enseña en su palabra, sino que además tenemos que hacer lo que nuestro buen pastor, en su infinito amor, consciente de nuestra condición. Recuerden que Él sabe cuál es nuestra condición. Nos dice aquí, nos manda acá. ¿Qué dice? Y aquí viene algo muy interesante. Miren lo que dice ahí en el versículo 5. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es
hermanos amados, si tú aprendes a hacer esto, tu vida espiritual va a empezar a cambiar. Esto, llevar cautivo. ¿Cómo se hace esto? Es interesante cuando uno pone atención a estas palabras. Llevar cautivo significa llevar preso. Llevar preso. ¿Tú sabes lo que es llevar preso? A una persona la amarran, la policía lo toma y se lo lleva preso, lo lleva a la cárcel. Detener, quitarle la libertad. Eso es aquí llevar cautivo, quitar la libertad. ¿Pero qué? En este caso debemos llevar presos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras opiniones, todo lo que nosotros creemos que es verdad, que está en nuestra mente. Quitarle la libertad a los pensamientos y ponerlos en la cárcel. Pero la pregunta es, ¿cuál es la cárcel? ¿Cuál es la cárcel que menciona ahí? Mira lo que dice ahí. ¿Cuál es la cárcel? ¿Llevar cautivos a qué cárcel? A la obediencia. A la obediencia a Cristo. Esa es la cárcel. Los pensamientos tuyos, tú los tienes que llevar a la cárcel. ¿A qué cárcel? A la obediencia a Cristo. Para el mundo, hermanos, si tú le dices al mundo que tienen que hacer esto, te van a decir, tú estás loco. Es locura. Lo lamentable, amados hermanos, es que hay muchos hermanos cristianos que no creen esto, que no quieren leer la Biblia, que no quieren saber. Ellos están felices. No, si yo estoy feliz en mi iglesia, yo estoy feliz. Me encanta mi iglesia, lo pasamos súper bien. Pero ¿conoce la palabra? No, si no necesito saber la palabra. Yo soy feliz en Cristo. Y mira lo que nos está diciendo el Señor, que yo tengo que llevar a la cárcel mis pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Cómo voy a ser obediente a Cristo si yo no sé qué es lo que dice el Señor en su palabra? No puedo. Entonces yo voy a ser obediente a lo que yo creo, mis pensamientos, no a la obediencia a Cristo. Si tú verdaderamente entiendes en tu alma lo que el Señor anhela para ti, con tanto amor, como les dije, acuérdense que el Señor con amor nos está diciendo esto, entonces no seguirás pensando en ti, no seguirás pensando en ti, no seguirás buscando primeramente tu felicidad, tu bienestar, o el bienestar de tu familia o de los que te rodean. No seguirás pensando cómo hacer este mundo mejor, el mundo sea más feliz, sino que tu alma y tu espíritu se volverá a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere, porque Él sabe perfectamente que si tú no eres obediente a la palabra, tú lo vas a pasar muy mal aquí, primeramente, pero también lo vas a pasar mal en el día del juicio. Por eso el Señor anhela para nosotros que le seamos obedientes. Y el problema más grande que tenemos todos los días, como les dije al principio, es lo que pasa en nuestra mente. Tú no dejas de pensar. Tú estás pensando todo el día. Incluso cuando estás durmiendo, estás pensando. Tienes sueños, piensas. Ahora el Señor te dice, esos pensamientos que tienes en tu cabeza, en tu mente, llévalos preso, llévalos a la cárcel. ¿Pero qué cárcel? La obediencia a Cristo. A la palabra. Tenemos que llevarlo a la palabra. ¿Entienden lo que el Señor nos está diciendo? Cuando dice acá que debemos derribar los argumentos nuestros, nuestra altivez, que muchas veces se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar esos pensamientos malos en nosotros, llevarlos literalmente a la cárcel. Pero una cárcel específica, que es la palabra de Dios, a esta cárcel. Para que ahora yo no siga pensando como pensaba antes, sino que yo ahora piense como el Señor me enseña en su palabra. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nuevamente nos exhortas con tanta paciencia, con tanto amor, para que nosotros dejemos
de jugar con esas ideas, esos pensamientos en nuestra mente, que lo único que nos hacen es frustrarnos, es deprimirnos, es pensar en cosas malas, es tener malos sentimientos, es tener todas esas cosas negativas que suceden en nosotros. Y en vez de eso nos dices, lleven esos pensamientos a la cárcel, a la obediencia a tu Hijo Jesucristo. Por eso te damos gracias, oh Señor, por esta tu palabra, y ayúdanos, por favor, a recordar todos los días que debemos llevar a la cárcel esos pensamientos para la gloria y la honra de tu santo nombre. En tu nombre oramos, oh Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a adorar y pasar a la cena del Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, oh, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti.